Yo te traigo una gran inquietud. ¿Qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud. Le falta paz y en muchos no hay esperanza. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. Sígueme, soy la vida que con amor debes compartir. Oigo tu voz en la calma de mi oración. Oigo tu voz en el pobre que me pide pan. Desde tu cruz tú me pides mayor compromiso. Dime, Señor, ¿cómo puedo sembrar más amor? Sígueme, soy camino, única ruta a seguir. Sígueme, soy la vida que con amor debes compartir. Buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Vamos a encomendar de modo muy especial en esta misa a una joven que está en este momento en la capilla velatoria, Catalina Andrea Flores Novoa, fallecida hace 2 días, este jueves, y su familia, muchos de ellos están presentes entre nosotros. También encomendamos a Sofía Darras, Nelly González Blachet, Josefina Rivera Palacios, Eliana Ríos Larraín, Ruth Gómez Barrientos, Marta Cáceres Donoso, Emelina Geldres Arias, Alicia Geldres Arias, Jovita Arias Sepúlveda, Rosita Videla, y la salud de Vicky Dacarret, Esteban Garcés Tonda, José Tomás Rebolledo, Maximiliano Pérez y Maritza Palacios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la alegría del Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Renovemos nuestra conversión al Señor, nuestra identidad cristiana, pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú quieres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos: Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimentos. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel: el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó, ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos juntos. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El Señor mantiene su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alabe todo
Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alabe todo el mundo, alabe al Señor. Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. De la carta a los Hebreos. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez en la consumación de los tiempos para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios es ternura, Dios vive en ti, atrévete a amar. Dios es ternura, no hay por qué temer. Tenga la bondad de sentarse.
En primer lugar, saludar a la familia y a los amigos de Catalina Andrea. El Señor ha llamado a su reino de una manera tan repentina. Decirles que los acompañamos con nuestra oración y los tenemos muy presentes en esta Eucaristía. Cuando Israel no tuvo templo, cuando fue destruido y partió al exilio, se creó la sinagoga. Y en la sinagoga adquirieron un lugar muy importante los escribas, ya no los sacerdotes, porque no había culto, no había templo, no había sacrificios. Y los escribas tomaron la preponderancia en la educación, en la guía, en la justicia del pueblo de Israel. Entonces eran muy apreciados, eran los maestros de Israel y a quienes se acudía en cualquier caso de asuntos judiciales, los escribas. El domingo pasado vimos cómo un escriba se acercó a Jesús y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Los escribas eran entonces muy importantes desde la época del exilio, cuando Israel tuvo sinagoga. Pero hoy día la palabra de Jesús es polémica y dice: cuídense de los escribas. Es decir, pongan ojo, estén atentos a los escribas, y luego describe una serie de comportamientos que Jesús censura. Son los comportamientos de los escribas que han hecho de su servicio a Israel, servicio de la palabra, una especie de privilegio y lugar donde buscar honra y prestigio. Y entonces se pasean con largas vestiduras. Les encanta que los saluden en las plazas, y había un ritual para saludar a un escriba, no era llegar y saludarlos. Y si alguien no los saludaba, se molestaban. Ocupar los primeros puestos en las sinagogas, eso Jesús lo habrá visto de niñito en la sinagoga de Nazaret. Habrá visto cómo los primeros puestos estaban ocupados por los escribas. En la sinagoga y en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas bajo pretexto de largas oraciones. Sinvergüencean. Estos serán juzgados con severidad. Hay comportamientos que Jesús censura, no está de acuerdo en aquellos que son dirigentes de su pueblo. Y a partir de esta censura, el evangelista nos relata una escena contraria, que parte por mirar a Jesús. ¿Dónde está sentado? Está frente a la sala del tesoro del templo. El templo de Jerusalén, en el tiempo de Jesús, tenía un atrio para las mujeres, el primer atrio, y el segundo atrio era para los hombres, donde estaba el altar de sacrificio y el lugar más santo, el santuario. En el patio de las mujeres habían 13 como embudos de bronce, y cada embudo tenía abajo la razón por la cual se echaba dinero ahí. Eran embudos para colectar la plata para el templo. Entonces uno decía leña, otro decía incienso, otro decía óleo. Entonces donde uno quería aportar al templo, echaba en ese embudo de bronce. Eran enormes, y entonces si alguien echaba dinero, sonaba en todas partes, llamaba la atención. Mira, el ruido que mete es por la cantidad de monedas. Entonces también se prestaba un poquito para decir: mira qué generoso que soy. Entonces era un poquito un espectáculo de ir a dar plata al templo, pero la plata no le echaba uno, le echaba un levita, un servidor del templo. Uno le pasaba la plata a él y él la tiraba con mucha actuación, ¿no? Que sonara la plata en el templo. Pero la número 13 no tenía inscripción. Ese era libre. Uno podía dar plata al templo para lo que quisiera, y lo hacía uno mismo, no la tomaba un levita. Y este es el caso. Jesús está mirando este espectáculo. Primero, el espectáculo de los escribas, que se andan paseando
para ser admirados, para ser tenidos como gente muy importante, y está viendo también cómo la gente echa dinero. Muchos ricos daban en abundancia. O sea, hay que sentir el ruido de las monedas, cómo caen por esos embudos de bronce. Jesús está mirando, está observando eso. Y en eso llega la viuda, pobre. En realidad, casi todas, por no decir todas, las viudas eran pobres, porque la mujer no podía heredar del marido. Si moría el hombre con su herencia, la herencia pasaba a los hijos varones. Si no habían hijos varones, a las hijas mujeres. Si no habían hijos e hijas, al hermano, pero nunca a la mujer. Entonces la condición de una viuda dependía solo de la bondad de los familiares y vivían mendigando. Era la figura del pobre de Israel, la viuda. Además no tenía un hombre que la defendiera. Entonces era una condición muy, muy miserable. Y una mujer así, una viuda pobre, colocó 2 pequeñas monedas de cobre en una de estas embudos que decía. Marcos traduce el tipo de moneda y dice, echó 2 moneditas de cobre, y él traduce y dice, es decir, la 1/4 parte de un as, para que los romanos entiendan lo que él está escribiendo. Pero eso era una nada, tan nada que cuando estas monedas se caían, la gente no tomaba la molestia de recogerlas. Era nada, no servía para nada. Y esta mujer va al templo, va a hacer una ofrenda al templo, ¿y qué da? Da nada. Da su pobreza. Dice el Señor, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado del que les sobraba. Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Era una insignificancia, y sin embargo, era todo. Ella dio todo, pero eso significa, ¿qué es lo que echó en ese embudo de bronce? Echó su vida. Y a Jesús le llama la atención y lo contrasta con el comportamiento de los escribas. Pero todo esto en el fondo es una crítica a la religión. Jesús es un gran crítico de la religión. Y esta es una diatriba contra la falsa religión. Cuando Dios se instrumentaliza y las cosas de Dios se instrumentalizan para provecho y prestigio propio, para ser saludados en las plazas, para vestirse de una manera espectacular, que todo el mundo se dé cuenta. Jesús eso le choca. Y lo contrasta con otra actitud, que la actitud que también es religiosa, de esta mujer que va al templo y echa su vida en el templo. Es todo lo que tiene. Y en tercer lugar, hay algo muy hermoso, porque Jesús está por entrar en su pasión. Y Él ve en esta mujer su propia entrega. Esta mujer que da toda su vida al servicio de Dios en el templo, está profetizando su propia entrega. Jesús no echó 2 moneditas, echó su vida por nuestra salvación. Entonces hay que preguntarse, ¿qué es el acto religioso? La vida. Cuando la vida se pone en Dios, cuando desde nuestra pobreza damos todo en función de la gloria de Dios, que es el amor a los demás. Entonces el Señor nos advierte, pongan ojo al comportamiento de algunos que usan la religión para ellos mismos, para ser tenidos por gente buena, por gente imitable, por gente a la que hay que darle privilegios. Cuidado, dice el Señor, pongan ojo
con ese comportamiento que no es religioso. Crea una falsa seguridad y religión. En cambio, miren a esta mujer que su profunda actitud religiosa fue ir al templo y darse a sí misma. Darse a sí misma. Pidamos la gracia a nosotros también de purificar nuestra fe. Si es Dios el centro, si es la gloria de Dios y el servicio a los demás el centro de la fe, o podemos caer también en una instrumentalización de las cosas sagradas. El Señor nos libre de comportamientos de este tipo y ponga delante hoy día el comportamiento de esta mujer que lo da todo y nos invita a pensar entonces en qué consiste creer en Dios, en qué consiste reconocerlo como el Dios de mi vida, sin duda dando, entregando nuestra vida. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Acudamos al Señor. Para que el Señor conceda a los obispos, sacerdotes y diáconos la santidad, a los pueblos la paz y a los magistrados la justicia, roguemos al Señor. Para que santifique a su pueblo, reafirme los propósitos de las consagradas y fortalezca la fidelidad de los esposos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los niños lleguen a la madurez de la fe, los convertidos perseveren, los catecúmenos se hagan dignos del bautismo, los no creyentes busquen y encuentren la verdad, y por un grupo de alumnos míos que se confirma el próximo sábado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que el Señor venga en ayuda de cuantos padecen la injusticia, conceda el éxito a nuestros trabajos, buen tiempo a las cosechas, gobierne el mundo con su misericordia y nos ilumine a todos para poder discernir cuáles son las mejores autoridades que queremos para Chile, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por las personas que hemos encomendado en esta Eucaristía, particularmente por Catalina Andrea, y por todas aquellas personas que nosotros siempre ponemos en nuestras oraciones personales. Por todo esto, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Atiende, Padre, la súplica de tu familia. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcámonos con Cristo al Padre. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino, iluminar. Soy el reto en la oscuridad, servicio, entrega en fidelidad, hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio, brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede luz
Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Padre, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias,
porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Catalina Andrea, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, San Ramón y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como el Señor nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del pecado. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Intercambiemos un gesto de paz entre nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, tu paz, Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que
Jesús, el camino era pesado. Jesús, por el viaje te has cansado. Sin embargo, no te importo y estás aquí. Jesús, he salido a tu encuentro. Esperaba con el corazón despierto, pero es tarde, para mí se pasó el tiempo. ¿Crees en mí? Me preguntaste y tu mirada se clavó en mis ojos. Yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Te entrego todo mi corazón. Lo que me duele, lo que me hiere, lo frágil que soy. Te conmoviste por mí y me lloraste, Señor, porque me viste solo en mi noche, en mi dolor. Te entrego todo mi corazón. Lo que me duele, lo que me hiere, lo frágil que soy. Te conmoviste por mí y me lloraste, Señor, porque tus manos lo pueden todo. Si tú eres Dios, vivo por ti. Te entrego todo mi corazón. Lo que me duele, lo que me hiere, lo frágil que soy. Te conmoviste por mí y me tocaste, Señor, porque tus manos lo pueden todo. Si tú eres Dios, vivo por ti. Uy, Señor, vengo ante ti, bajo tu mirada descansar. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Hoy, Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más, que me vuelvas a levantar. Contigo quiero caminar. Hoy, Señor, vengo ante ti con esperanza en tu amor, Salvador, en tu gloriosa resurrección.
Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarnos, algunos avisos importantes. Como saben, mañana, 8 de noviembre, se inicia el mes de María. Terminará en la fiesta de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Lo vamos a rezar de lunes a sábado a las 19 horas. Vamos a ver los días jueves que tenemos la bendición con el Santísimo y la liturgia, cómo lo adaptamos, pero a las 19 horas, el mes de María, en este mes. Y los días domingo a las 11 antes de la misa. Así es que todos los que quieran rezarlo ya conocen los horarios. Lo último, estamos ya terminando el año litúrgico. El próximo domingo se cierra el año litúrgico y empieza el año nuevo marcado por Adviento, que son 4 domingos antes de Navidad, para que vayamos preparando el espíritu para ese tiempo también de recogimiento que nos invita a la Iglesia. Hemos celebrado la Eucaristía, vamos en la paz y la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Cristian, por favor, levanta a tu hijo, tu hija. Tengo que presentarles un nuevo miembro de la Iglesia recién bautizada. Muchas felicidades. Dios te salve, María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia y amada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve, María Sagrada, María Señora